La mesa del más allá. Enos aquí. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gusto de saludarlos, queridos amigos. Pues acá, tratando de procesar toda la información que ha caído de bulto hacia el fin de semana. Sí, oye, se pone pero denso el asunto y hay muchos temas, pero mira, está Jesús Escobar Tobar, Fernando Rivera, ya nos va a dar aquí luz de cómo va todo el abarrote. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues espero no oscurecerlos más, pero muy contento de estar contigo, querido Julio, contigo, mi querido amigo Fernando Rivera Calderón. ¿Cuánto hace que no te veo, Fer? ¿Cuánto hace que no te veo? Hace muchos mezcales, mi querido amigo. Platiquen, porque esa indicación está media rara. Jesús Escobar, por favor, como buen reportero, haznos la crónica de qué está hablando. Me voy a mantener con mis fuentes fidedignas. Oh. Vamos a empezar con el sospechosismo ya, compañeros. Sí, digo, de qué onda. De rato debe conectarse Jacaranda Correa, que está invitada también a estar con nosotros. Hoy Ana Francis Moore está en una conferencia de la UNESCO, ya saben que ella es política de primer nivel, entonces anda ahí haciendo luz sobre algunos asuntos en la UNESCO, dando luz sobre los temas que se analicen. Y por otra parte está Horacio Franco, que anda de viaje, va, entiendo que a Tuxtla Gutiérrez, nos avisó desde ayer, ¿qué les parece? Aquí vamos a hacer un desorden. Mandó un videíto desde su avión, desde su asiento de avión, lo ponemos, son 56 segundos, y ponemos la ilustración del postrecito adelantado que envió. Es muy rápido. Vamos, por favor. Hola a todos, acá en Astillero Informa, pues yo aquí a la 1:30 de la tarde casi subiéndome a un avión, se me llevará a un concierto que doy mañana, José Suárez y yo, en San Cristóbal de las Casas, catedral maravillosa, San Cristóbal, ciudad que adoramos. Pues me siento como un niño que falta a la escuela y por eso me justifico mi retardo y mi falta a la mesa del más allá por este vuelo que tengo, que pues no me va a ser posible conectarme a la mesa del más allá. Les deseo lo mejor de las suertes a Jacaranda, a Jesús y a mi querido Fer, Julio, y con Julio pues mi solidaridad enorme por todo lo que pasó y está pasando. Mi solidaridad y mi respeto siempre al gran periodista. Un abrazo a todos, nos vemos el viernes que entra. Me siento de veras como un niño que falta a la escuela, pero pues ahora sí que aquí está el justificante. Vaya, tenemos la imagen del concierto, de la actividad en la que va Horacio Franco. Ahí está. No, eso es el sábado 29. Bueno, pues ¿cuándo es? Sábado 29, sí. Y Foro Iglesia Catedral, música barroca, 11 de la mañana, en el contexto de este 23 Festival Internacional Cervantino Barroco. Híjole, cómo se ve que no sigo todas las recomendaciones de María Hahnemann o del propio Horacio, porque no sé ni qué decir ni qué hacer en estos temas. Tú, Jesús Escobar, ¿eres bien culto o regular? No, soy irregular, querido Julio. Me gusta leer, soy una persona que me gusta mucho leer, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la música, pero soy ecléctico, por ejemplo, yo digo ecléctico la definición, puedo ir a ver feliz de la vida una obra maravillosa, divertida, sarcástica, profunda, con mi querido Fernando Rivera Calderón, me puedo ir después a ver a Guns N' Roses, después me puedo ir a ver a Gloria Trevi, después me puedo ir a ver por todos lados en cuestión de la música, igual que en el teatro me gusta tanto ese teatro de denuncia, ese teatro independiente, como también las obras comerciales. Y en el caso de los libros, igual la novela es lo que a mí me maravilla, te soy honesto, uno de mis autores, o varios de mis autores favoritos, pero sin duda alguna me encanta el maestro Luis Espota, me encanta el maestro Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Por supuesto me fascina Gabriel García Márquez, por citarte a los más conocidos, pero por ahí sería, querido, pero no, muy culto, no, ni mucho menos, ahí me quedo en una calificación de 6, 7, yo creo, oye. Oye, Jesús, ¿alguna vez tuviste la intención de ser músico, actor, bailarín? Es decir, ¿algún momento de tu vida pudo fluir hacia estas bellas artes? Yo creo, no, fíjate que no. Y eso que mis padres, que en paz descansen ambos, me decían que hacía un buen drama para todo, ¿no? Que era bastante dramático. Pero en realidad, creo que lo más cerca que estuve
fue cuando empecé con todo el asunto de la radio y en ese periplo que te vas conociendo diferente tipo de gente, vas conociendo diferente tipo de actitudes. Mi querida Sofía Pérez Javier, que es una mujer a la que yo admiro mucho, quiero mucho, en Grupo Radio Centro, me enseñó mucho de cómo locucionar y demás. Y de repente nos topamos ahí con una persona que nos vio cierto talento, nos decía, para hacer doblajes. Nunca lo intentamos porque yo respeto mucho el doblaje. Creo que es una actividad artística que requiere más allá de una buena voz. Creo que un nombre requiere una interpretación, una preparación, una profundidad, y nunca lo intentamos. Y lo siguiente, fíjate, muy vacío, ahorita me está haciendo recordar, pues fue cuando tuve un lapsus, no lapsus, porque la verdad es un periodo de mi vida que agradezco muchísimo, porque me enseñó muchas cosas, incluso entender los entretelones del entretenimiento. Fue cuando trabajé como asistente de escritor de telenovelas. Tuve una época donde estuve ahí asistiendo y en donde pues me tocó escribir capítulos y aprender a escribir telenovelas, a aprender a escribir historias, a desarrollar personajes. Sí, obviamente era para la tele y todo, pero la disciplina que conlleva, la profundidad del escenario, el desarrollo de cada uno de los elementos. Yo creo que fue más cercano, querido Julio, querido Fer. Fuera de eso, fui de clásico mexicano que jugó fútbol hasta la segunda división, que ya llegó un momento en el cual me metieron la onda esta del periodismo y por lo tanto me dediqué a estudiar por ese lado. Mi padre siempre me lo dijo: ¿quieres ser pobre? Pues ya, dejas el fútbol y te dedicas al periodismo. Pero creo que eso fue lo más cercano, fíjate. Y bueno, cuando estabas niño que pasaba unas pastorelas y todo eso, ¿no? Oye, pero debe haber futbolistas pobres, ¿no, Jesús? Pues sin duda alguna debe de haberlos, hermano, pero ya hay algunos en primera división, la mayoría les pagan bastante bien, ¿eh? Fíjate, no voy a decir nombres, pero ya que estamos en esto, en Pumas, por ejemplo, un chaval que debuta, ¿no? Como tal, ¿no? Gana muchísimo más que un chaval que debuta en medios. Es decir, un chaval futbolista en primera división, se lleva una buena cantidad de dinerito. Muchos ya traen coche. Tan solo hay que ver que la mayoría ya traen automóviles. Y cuántos jóvenes dedicados a los medios, al periodismo, pues pueden decir lo mismo, ¿no? Cuando empiezan. Tendamos una alfombra roja para recibir a Jacaranda Correa, que está aquí con nosotros. Jacaranda, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo le hace uno acá? Esa del más allá, así es. Esta del más acá. Acá. Qué lindo ver aquí. Pues muy bien, mi querido Julio, aquí escuchando que ya estás entrevistando a los compañeros que si tenían aspiraciones artísticas. Aquí el único artista es el querido Fer Rivera Calderón. Sí. Y gran artista, me consta en todos los sentidos, es un gran artista. Cantante, actor, músico, bueno, de tocho morocho, ¿a poco no? Jugador de palabras, de todo. Fernando Rivera. Algún día vamos a cantar juntos, mi querido Fer, te voy a invitar. Eso sí, cantemos juntos. Yo estudié música 10 años, piano, fíjate, así es que me vas a tener que invitar a cantar o algo, alguno de tus eventos de cabaret, algo haremos. Es de las pocas cosas que nos faltan, mi querida Jacaranda, así que ya tenemos una buena tarea por hacer. Vaya. Fernando Rivera Calderón, contigo la pregunta es al revés. Dinos, ¿por qué no eres inculto? Podría ser. ¿Por qué no soy inculto? Bueno, pues porque tuve la fortuna de convivir con extremos de lo que son las clases sociales en este país. Tuve, por un lado, la fortuna de nacer en una familia donde pues todas las necesidades estaban cubiertas y como decía Facundo Cabral, pues cuando no hay la necesidad urgente de buscar un techo o comida para el día, uno puede pensar en poesía y en música. Y en mi casa, en la casa donde crecí, pues había música, había poesía, había unos papás, sobre todo mi padre, que trataba de estimular que yo me aprendiera cosas y que supiera cosas de la historia, y me regalaba muchos libros y enciclopedias, y las noches de domingo nos sentábamos y me regalaba 5 pesos y le contestaba varias preguntas sobre historia y política, y podía reconocer a Mozart, de Beethoven. Pero lo que es, si me hubiera quedado solo con eso, quizás, pues hubiera tenido una enorme carencia cultural.
que es la que tienen todos aquellos que se sienten portavoces de la alta cultura o de la cultura de la alta sociedad. Yo tuve la fortuna de convivir pues con un extremo también de mi familia, donde había una cultura mucho más popular, donde se escuchaba Rigo Tobar, donde se escuchaba pues la cumbia, el guapango, la música tradicional mexicana, donde mi tía escuchaba pues a Yuri, a Mijares y toda esta música comercial que había en México, donde pude valorar la lucha libre y el fútbol, porque en mi casa, pues con mis papás, pues yo nunca tuve un balón y bueno, el fútbol era el opio del pueblo y era una cosa tremenda. Y la vida misma y abrirme a escuchar otras voces, otras personas, a gente que no pertenecía necesariamente a mi círculo, acercarme a curiosear en otros círculos, creo que es lo que me hace no sentirme una persona culta, pero sí sentirme una persona menos inculta y una persona muy consciente, pues de las muchas cosas que ignoro mientras más trato de saber. Y esa noción de ignorancia, que es lo que Sócrates nos enseñó con su famosísima frase de yo solo sé que no sé nada, pues me parece maravillosa, porque creo que las personas más cultas que conozco, las personas más inteligentes y más eruditas, son quienes más reconocen la enorme carencia que tienen de conocimientos. Y esa humildad es parte del saber. Bien. Oiga, usted pronuncia frases así como destinadas a un muro de honor con letras de oro en algunos recintos. La mera verdad, ¿eres profundo en tus pensamientos o el torbellino de la trae apuntadas, Julio, que no te engañen, la trae apuntadas. Ándale, ya lo sé, con no, un teleprompter. Mira, como tengo diría un libro de citas. Como diría, exacto, tienes un libro de citas así, exacto. Sí, así es, así es. Citas domingueras. Esas domingueras. Jesús Escobar, ¿y tú de qué posición jugabas futboleramente? Tu micro. Es la edad, perdóneme todos. Ya se me va la. ¿Qué me dices? Yo jugaba en fútbol, fui muchos años portero, mido 1.92 de estatura, entonces yo jugaba de portero literalmente, o bien de defensa central, y de defensa central pues yo tenía como referentes en esa época de los Pumas al buen Abraham Nava, a Juan de Dios Ramírez Perales. Crecí con la familia de Pablo Luna, que fue un futbolista muy famoso de los Pumas de los años 70s, 80s, entonces era de los rudísimos ahí de la central. Era muy poco técnico, no era un jugador que bajara la pelota, hiciera 40 quiebres y metiera goles, ¿no? Era de los clásicos pierna fuerte, ¿no? De los que cargas con el equipo emocionalmente. Pero de portero jugué bastante, y la verdad de las cosas es que voy a sonar un poco soberbio, pero la verdad es que no era nada malo, esa es la verdad de las cosas. Y me divertí mucho cuando estuvimos en esa etapa, porque de verdad, fíjate, el deporte te da una disciplina maravillosa en ese sentido. Y sobre todo mucho compromiso con el trabajo que hoy lo agradezco, porque hasta sentarnos a grabar un video, ustedes lo saben bien, los horarios que tienen que salir, en fin, eso el deporte te lo permite en muchos sentidos, te lo va dando como una disciplina. El trabajo en equipo también es algo que te va dando el deporte, el respeto, y me parece algo muy rico eso en muchos sentidos, porque aparte a mí me tocó una época, por ejemplo, muy bonita en Pumas, en donde todavía la cantera andaba trabajando y salían jugadores muy buenos, jugadores jóvenes muy buenos, que después hicieron historia en el fútbol mexicano, que fueron campeones como Joaquín Beltrán, por ejemplo, el gran Capi Beltrán, como el Parejita López, como Jaime Lozano, que incluso fue director técnico de la selección y ganó hasta una medalla de bronce en materia olímpica, y podría seguirle, ¿no? Entonces, ahí jugábamos de porteros y la verdad es que pues sí la pasábamos muy bien. Eso sí, también te obliga a estar siempre preparándote, a no comer lo que comemos ahorita, ¿no? Entonces, pero fueron épocas muy bellas, sobre todo, ¿sabes por qué? También por la convivencia familiar. Eran motivos de que mis padres estuvieran ahí con uno, y ahorita pues ya cuando no los tienes, lo recuerdas con mayor nostalgia, sí, pero también con mayor alegría, ese tipo de momentos que compartiste con ellos. Y el otro, pues que jugué básquetbol y béisbol toda mi vida, ¿no? También por mi tamaño, pues jugaba mucho básquet y béisbol, porque mi padre, pues ya es sinaloense, era mazatleco, y lo primero que me enseñó antes de hablar era jugar béisbol, ¿no? Entonces fue parte de la actividad deportiva, ¿no?
Bien. Jacaranda Correa, ¿por qué no fuiste pianista o estrella del escenario musical? Digo, la verdad es que mira, así como estás, pintada para rockstar. Mira, bueno, hoy en la mañana me dijeron que parecía Kenny, la de los Eléctricos, ya estaba yo cantando, tengo roto el corazón. Tal cual. Pero fíjate que, pues sí, fíjate que yo tengo un poco esa parte, no frustrada, o sea, porque yo iba por ahí, yo estudié teatro, fíjate, estudié teatro 4 años en Bellas Artes, por eso ya le dije a Fer que me va a tener que invitar ahí a sus espectáculos de cabaret. Estudié teatro y pues vengo de una familia de músicos, mi padre era músico, pianista, y entonces por ahí fue que me metieron a estudiar piano, estudié más de 10 años, música clásica, pero pues cuando quise tomar el camino del teatro, porque después iba yo a la Facultad de Filosofía a estudiar literatura dramática y teatro, pues salió ahí la cosa conservadora de la familia, de la clase media mexicana, de que ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? Que no, que ¿cómo vas a estudiar teatro? Que viniendo de una familia de músicos, imagínate nada más, que yo creo que es algo muy común, ¿no? En nuestra cultura, quizá menos ahora, pero pues ahí fue cuando decidí echarme un clavado y ver cuál iba a ser mi decisión. Dije, pues, ¿qué es lo que más se parece, no? Pues dije, vamos a hacer algo con comunicación, no sé. Entonces, mi camino en el periodismo ha sido un descubrimiento muy intuitivo, ¿no? Pero siempre mi vida ha estado cruzada por el arte, ¿no? Por la música, sobre todo porque, pues te digo, toda mi familia paterna era familia de músicos, ¿no? Pero también del otro lado, en la parte de la familia materna, pues hay una búsqueda desde otros lugares, entonces creo que ahí me cruzaron como las 12 formas de familia que tengo, y bueno, pues ahí fui como poquito a poco, ¿no? Encontrando mi camino en el periodismo, que yo creo que el periodismo también es como un pretexto para juntar un montón de cosas que pueden ayudar de alguna forma a comprender nuestro mundo, nuestro estar en la vida, y el arte sin duda es fundamental, ¿no? Entonces, pues bueno, no me fui por ese camino, he puesto mi pie en el cine, que también es una manera muy hermosa. Digo, ahorita estoy un tanto en pausa, ya regresaré porque no me voy a morir sin volver a poner el pie ahí, pero pues bueno, creo que es parte de esa búsqueda, mi querido Julio. Oye, es muy loco lo que dices, Jacaranda, perdón que me meta, pero es que yo justo cuando pues terminé la prepa y iba a entrar a una carrera, justo quería entrar a literatura dramática y teatro. Y era mi mayor sueño, pues, escribir teatro y dedicarme al teatro, cosa que finalmente hago hoy en día, pero en ese tiempo me acuerdo que mi papá, que es el mayor promotor de que a mí me gusta el teatro y quien más me llevaba al teatro, me dijo igual que a ti, no, te vas a morir de hambre, los teatreros son muy marihuanos, no sabía. No, igualito, te vas a meter al mundo de los marihuanos. No, pero ¿qué vas a hacer en el teatro? Y además el músico, imagínate nada más. Justamente como que pensé lo mismo, bueno, ¿qué es lo más parecido al teatro? No tenía idea todavía lo dramático que puede ser el periodismo en muchos casos, pero dije, bueno, yo creo que algo parecido al teatro, muy dramático, la comunicación, y vaya que, pues no sé si me encantó estudiar comunicación al final, pero conocí a gente maravillosa y sin duda me dio grandes elementos para poder hacer hoy en día tanto teatro como literatura, que eran las dos cosas que yo, pues finalmente a las que quería dedicarme en la vida, pero pues el periodismo no te suelta, amigos, ¿qué les digo? Totalmente. Eso es. Jesús Escobar, tu microfonito, por favor, ya está puesto. Jesús Escobar, pues vamos entrándole a los temas serios, porque si no aquí nos vamos a pasar todo el programa con este cotorreo que está muy sabroso, pero bueno, Gert Manero, la salida, ¿qué pensar? ¿Consolida su poder la presidenta de la República? ¿O por lo contrario, esto representa con Adán Augusto como operador político y con la oferta de una embajada
para Gertz Manero, que es una forma de impunidad, representa pues una continuidad de intereses instalados en ese siempre fangoso ámbito. Jesús. Creo que lo primero que tendríamos que empezar a ver desde mi punto de vista claro es las razones por las que sale Alejandro Gertz Manero. Alejandro Gertz Manero traicionó literalmente a la Cuarta Transformación. Y eso me queda claro a raíz de las filtraciones que comenzaron a surgir desde la propia Fiscalía General de la República para medios que han sido muy críticos de la 4T, no por una cuestión ideológica, no por una congruencia como tal, sino por intereses económicos, como es el caso concreto de Latinus, por ejemplo. Todos sabemos cómo funcionan las filtraciones y más de expedientes completos, expedientes literal de casos que golpean directamente el eje de flotación de la 4T, que es el combate a la corrupción, como fue el de la barredora, como fue precisamente el del huachicoleo, como ahora es el del tema Miss Universo, y que llegaron a las manos de un periodista como Carlos Loret de Mola, que tiene una misión muy clara en ese sentido y que hoy por hoy forma parte de las voces que buscan una desestabilización como tal de la administración federal. Me parece que ya no había confianza entre el gobierno mexicano y la Fiscalía General de la República, pero mi gran punto aquí también es que no tendría que sorprendernos. Alejandro Gertz Manero es un hombre criado, forjado en esa vieja escuela, en ese viejo sistema heredado de la propia Dirección Federal de Seguridad, en donde la policía, en donde los fiscales o procuradores están hechos y diseñados para proteger a élites, para proteger intereses oligárquicas completamente. De ahí que no sorprenda tampoco los pésimos resultados que tuvo este personaje, en donde por puros resultados tendría que haberse ido. El señor se le cayeron todos los casos importantes, y no solamente por la cuestión de la corrupción en el Poder Judicial, sino también por el hecho de que muchas veces los dejó perder, y está más que comprobado, mandando gente que no estaba preparada para abordar los temas, mandando gente que no iba con la intención ni siquiera de procesar adecuadamente cada uno de los expedientes. Entonces, siempre hubo de parte de Gertz Manero un dique, una especie de obstáculo a cualquier posibilidad de avanzar en una transformación de la procuración de la justicia. A mí me parece que llegó un punto en donde la propia doctora Claudia Sheinbaum consideró que esto ya era inadmisible y que a final de cuentas necesitaba a alguien ahí en la Fiscalía General de la República, cercana a ella, de su confianza, como será Ernestina Godoy, que va a ser ratificada, y que esto le va a permitir avanzar en muchos sentidos, o por lo menos ir con mayor congruencia respecto a lo que ellos creen o piensan que es el plan correcto en la materia de procuración e impartición de justicia. No me gusta y no me agrada para nada, y lo decía hoy en la mañana en el canal de su servidor, que se le haya premiado a Gertz Manero con una embajada, porque a final de cuentas creo que Gertz Manero tendría que enfrentar a la justicia, y no solamente por el haber sido fiscal de la Fiscalía General de la República ahora en esta época, sino por sus antecedentes. Gertz Manero es un hombre que participó en la persecución de la mal llamada Guerra Sucia con ese falso plan Cóndor que se aplicó en México, que era, sí, manejado desde Estados Unidos. En Sudamérica sabemos con qué consecuencias. En México, atacando directamente a campesinos, a líderes sociales, a activistas que se habían levantado las voces, por lo menos en contra de gobiernos dictatoriales, y que fueron perseguidos con el pretexto del narcotráfico. Y también en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, que estando él en la Secretaría de Seguridad Pública, se les fugó el Chapo para poder consolidar al cártel de Sinaloa con todas las consecuencias que esto ha generado. Entonces me parece a mí que Gertz Manero es un personaje que tendría que estar enfrentando a la justicia. Y concluyo con este punto, querido Julio. Me parece que la presidenta se empodera en dos razones. Una, en que coloca a alguien cercano a ella en esa posición, y dos, en que estoy de acuerdo, Adán Augusto opera esta situación, pero lo opera ya desde un momento, una situación de mayor acotamiento más que de empoderamiento. Lo que sí creo que, vuelvo a lo mismo, es cuestionable y refleja el poder que tiene, si no Alejandro Gertz Manero como tal, sí el poder de los grupos que hay detrás de Gertz Manero, y que vaya que han sabido operar durante todo este tiempo, ¿no? Y que han sido incluso financiadores de campañas políticas sin importarse ello partidista, y que por lo mismo ahí es donde me parece que es lo cuestionable de esta salida, el hecho de que lo manden a Alemania en lugar de haberlo mandado directamente a enfrentar a la justicia, que él fue uno de los pocos que nunca valoró ni siquiera defendió, ¿no? Bien, Jesús Escobar Tovar, gracias. Jacaranda Correa, déjame decirte que aquí, yo no sé ya, dice una persona, no Jacaranda no remueve,
Jacaranda no remueve las neuronas, remueve las hormonas. Así es que ahora en la sección de... ¡Ay, canijo! Órale, eso dice. No, bueno, ahora sí se andan pasando, Jacaranda. Removerle las hormonas neuronales. La banda está muy jacarandosa, ¿eh? Sí, sí, Les voy a remover las hormonas neuronales como las traigo yo después de lo de Gertz Manero, mi querido Julio, porque ahorita sí parece que se está escribiendo en México uno de los capítulos que nunca existieron de House of Cards, porque qué barbaridad. Oye, la verdad sí está, pues está tremendo. Yo creo que, a ver, lo que se pueda decir en esta mesa, en este momento, es absolutamente una observación, porque todo es mera especulación. Yo creo que es muy complejo ahorita estar diciendo por qué sucedió lo que sucedió, pero déjenme contarles, compañeros, que yo estaba, antes, o sea, cuando ocurrió esto, estaba yo metida en una conversación pública que detonó ahí por varios periodistas, analistas, sobre el tema del poder o la debilidad del poder, o si se estaba debilitando el poder de Claudia Sheinbaum, frente a Morena, sus decisiones no estaban siendo claras, y por ahí yo estaba escuchando en varios espacios, con los que a veces no coincido, pero a mí me gusta escuchar de todo, no solamente escuchar a la gente con la que coincido, y estaba escuchando cosas muy interesantes porque decían que no sabían qué es lo que estaba ocurriendo con Claudia Sheinbaum. De hecho, por ahí Denise Merkel escribió algo que se llama Solo ella lo sabe, ¿no? Porque después de que Claudia Sheinbaum había logrado tener digamos que un poder visible importante en sus negociaciones con Trump, en cómo había enfrentado los escándalos de algunos integrantes de su partido, sobre sus excesos y sus gustos por el lujo, etcétera, de cómo había enfrentado también, por ejemplo, lo de la barredora y Adán Augusto, ¿no? Diciéndole que diera una explicación, en fin, cómo había estado moviéndose Claudia Sheinbaum frente a su propio electorado y a su propio partido, y de pronto decían lo de Carlos Manzo, había puesto a la presidenta en un momento muy complejo y mostrando su debilidad en términos del ejercicio del poder político, porque señalaban que Claudia Sheinbaum se estaba viendo como poco efectiva, ¿no? En poner orden en su propio partido y cómo era posible, sobre todo después de lo de Carlos Manzo y las manifestaciones que hubo de la supuesta esta generación Z, las respuestas que había dado en la mañanera no eran las más apropiadas, ¿no? Y además decía que estaba mostrando una actitud bastante triunfalista, diciendo que a ella no le hacía absolutamente nada todo este tipo de manifestaciones, ¿no? En fin, todo para señalar que su poder político, no su poder legítimo, porque tiene una gran aprobación, pero que el ejercicio del poder político estaba fragilizado o debilitado. Y de pronto viene lo de Manero, para mí, no estoy diciendo, esa es la observación que yo hago, y de pronto fue como decir, ¿quién pudo haber dado o cómo fue la llamada caída? Porque así se presenta todo en todos los espacios, la caída de Gertz Manero. ¿Qué clase de decisión tuvo que tomar Claudia Sheinbaum para decir hasta aquí llegó este fiscal, ¿no? Por muchas razones que ahora seguramente se van a compartir aquí, pero a mí me parece que el giro, el manotazo o como quieran llamarle, que ha dado Claudia Sheinbaum en este momento, algo que era impensable, por supuesto, con un montón de, digamos que de claroscuros y de valores que se van a poner en juego, porque no es haber movido esta ficha del tablero así sin ningún riesgo y sin impactos, ¿no? Creo que logró lo impensable,
remover a un hombre como Gertz Manero, que como bien decía Jesús, ha hecho, no sé si un daño, sino que ha sido un hombre que impidió concretar lo que se propuso el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación desde López Obrador, que era enfrentar frontalmente la corrupción. Ninguno de los expedientes que estuvieron en la mano de Gertz Manero pudieron llegar a buen puerto por muchísimas razones. Se decía que esta fiscalía estaba infiltrada, que había gente que estaba compartiendo información a los medios, en fin, había un montón de especulaciones, pero lo que sí es un hecho, y eso creo que nadie puede negarlo, es que lo inútil de esa fiscalía creo que estuvo a la vista de todos, y la cantidad de expedientes que se cayeron, y lo que eso, digamos que impactó a un gobierno como la Cuarta Transformación, al haber puesto como su primer punto el combate a la corrupción, ¿no? Bien. Don Fernando Rivera Calderón, la patria espera ardorosamente sus posicionamientos sobre este tema. Bueno, yo la verdad me siento muy contento porque fueron como 3 noticias buenas de golpe que en este mundo, en este país, en estos tiempos es muy raro. La noticia de la renuncia de el fiscal Gertz, la noticia de la licencia que pidió el canciller de la Fuente y la noticia de la negociación que logró la Secretaría de Gobernación con transportistas y campesinos, que vaya que ese es un tema verdaderamente complejo, bueno, 2 temas muy complejos y que este impasse pues es una buena señal. La mejor de todas, pues la del fiscal, porque sin duda no era una piedra en el zapato de la 4T, era un dique, era un personaje que su valor, a diferencia de otros funcionarios que sus méritos están en las acciones que toman, me parece que el mérito que le celebran ahora quienes están celebrando la gestión del fiscal fue por las acciones que no tomó, por las omisiones que tuvo, por los retrasos que tuvo, por los casos que archivó o no quiso ver o nos argumentaba porque ante su mirada, siempre que compareció públicamente, pues me quedó claro que todos somos súper tontos, ¿no? Nadie entiende las leyes, nadie entiende los tiempos de la fiscalía, con esa amabilidad que no era otra cosa más que una violencia pasiva disfrazada, pues el fiscal nos baboseó a todo México, cada que iba a una mañanera y le preguntaban, y él, como si, de verdad, como si tratara con personas incapaces de comprender, como si lo que se viera en la fiscalía fuera una cosa críptica, hermética, de sabios elegidos en un Parnaso. Y creo que parte de lo que celebro es eso, que con él se va una parte importante de esa vieja política y de esos viejos políticos de mano dura, de esa firmeza que se celebraba antes y que en realidad pues termina siendo necedad, termina siendo soberbia, termina siendo obstinación. Yo creo que si hubiera sido un personaje con mayor conciencia de lo que el país estaba necesitando y mayor ética personal, se hubiera ido hace mucho tiempo. Quizás ni siquiera hubiera aceptado la chamba cuando se le ofreció, pero bueno, ya llegamos a este punto. Ahora me parece que lo mandan a Alemania, supongo que va a dirigir la Gestapo. Y bueno, ha tenido esa pinta como de Elliot Ness trasnochado. Yo cada que lo veía nada más me faltaba la voz de Álvaro Mutis diciendo, y nuevamente el fiscal Gertz Manero llega a la mañanera a no decir absolutamente nada. Entonces, bueno, pues creo que es un gran movimiento de la presidenta porque además de que llegue Ernestina Godoy, pues me parece un elemento verdaderamente que se ha ganado la confianza de muchas personas. Me parece una funcionaria realmente buena, confiable, honesta, con un gran compromiso con todo lo que implica este movimiento y este gobierno. Entonces eso me viene bien. Y ya la cereza del canciller, porque la verdad es que sí, a mí me parecía Pero que... va a regresar en 12 ¡Bárbaro! ¿Va a regresar, Julio? ¿Quieres que apostemos? Yo espero que salga muy bien de salud y de todas sus cuestiones de salud. Pero políticamente,
Yo creo que el señor debería seguirse en el año sabático. Ha tenido una tibieza, una pasiflora, una cosa para enfrentar al señor Trump y todos los problemas que tenemos internacionales. Yo celebro mucho esa licencia y ojalá de verdad le vaya muy bien en su operación y todo, y que pueda pensar, a lo mejor dice, creo que soy más útil a la nación, pues aquí viendo de lejos, desde Gallola. Está bien, Fernando, gracias. Jesús, la ganancia mayor, desde luego, corresponde a la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, pero en lo operativo concreto y en el rejuego de futurismo incluso, ¿crees que el ganador en segundo plano, en lo operativo, será Omar García Harfuch? Omar García Harfuch es un hombre fundamental para Claudia Sheinbaum, no de ahora, desde la secretaría desde que están en la jefatura de gobierno. Es una pieza angular, completamente. Es un personaje en el cual la doctora descansa muchas de las decisiones y sobre todo de la confianza que le puede tener alguien en lo que tiene que ver con el combate a la inseguridad. Yo siempre lo he dicho públicamente, yo no soy fan de Omar García Harfuch, pero reconozco que está haciendo un buen trabajo, lo hizo en la Ciudad de México y por alguna razón la doctora Claudia Sheinbaum confía tanto en él. Entonces a mí me parece que García Harfuch es un personaje ya consolidado en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo lo que veo aquí, y te soy honesto, querido Julio, es que se complemente esa pinza. Es decir, necesitaban ahora en la Fiscalía General de la República a un personaje como Ernestina Godoy, alguien, como bien definió Fer, que es de toda la confianza de la doctora Claudia Sheinbaum, que ya trabajó con Omar García Harfuch, que ya sabe el ritmo de Omar García Harfuch, que ya sabe cuáles son los papeles de investigación que se van gestando y que se van generando. Y algo que a mí me llama mucho la atención, les soy honesto a los tres, es la forma en cómo se da este proceso de sustitución, la manera tan rápida como la cual entra Ernestina Godoy, ya no esperándose a todo este proceso que se va a llevar a cabo, pero que tendría que pasar una hecatombe para que no se ratificara, y que sería realmente un acto de desafío al gobierno federal si el Senado opera en contra, ¿no? Pero me llama la atención porque me parece, o yo lo considero así, un control de daños, de tratar de evitar más fuga de información, de tratar de evitar que se comiencen a manejar las cosas distintas en este periodo en el cual ya no estuviera el propio Hertz Manero. Y creo que Omar García Harfuch, respondiendo directamente a tu pregunta, querido Julio, tiene el mismo poder que antes. Lo que tienen ahora es definitivamente un complemento que en sí va a empezar a colaborar más de lo que estaba colaborando Hertz, porque realmente Hertz, más allá de tener un papel importante dentro de una consolidación en materia de procuración de justicia, se estaba convirtiendo en un obstáculo, se estaba convirtiendo en un lastre, incluso para los propios procesos que ya mencionamos. El mejor ejemplo ahorita es Michoacán. O sea, ustedes vieron a Hertz Manero en Michoacán, ustedes lo vieron operando como tendría que haber operado desde la Fiscalía General de la República. Fue García Harfuch el que llevó a cabo las acciones para presionar a la propia Fiscalía de Michoacán, que tiene una cola bastante larga, por cierto, y para que se den este tipo de detenciones. Entonces, ya desde ahí hablamos de un fiscal al cual no se le tenía ya confianza, y por lo tanto me parece que llega una persona que incluso puede equilibrar más la balanza en cuestiones de decisiones con la propia presidenta de la República, porque la confianza que le tiene Sheinbaum a Ernestina es una confianza, sino igual, sí similar a la que le tiene a García Harfuch. Entonces ahí se topa ya con no solamente una voz que le pueda decir, que le pueda asesorar, que le puede comentar sobre seguridad, sino también otra voz que está cerca de ella en materia de procuración de justicia, que yo sé que estaba desde la Consejería Jurídica, pero que ahora tiene un papel mucho más relevante y sobre todo más mediático. Va a estar más en el ojo del huracán Ernestina Godoy, porque la consejería, a pesar de ser un puesto trascendental, es un puesto que está regularmente escondido. Casi nadie sabe bien cómo opera, para qué opera, cómo opera, cuándo opera. Y aquí la fiscalía es completamente distinta. Y va a ser un trabajo muy particular que también nos va a demostrar quién de los personajes que tú muy bien mencionabas comienza a empoderarse más en la toma de decisiones finales. Y sin duda alguna, Harfuch tiene un poder y tiene un lugar ya en la actualidad como tal, pero me parece que incluso de llegada de Ernestina, más que acotarlo, lo va a complementar y va a darle más herramientas a la propia Claudia Sheinbaum para no depender tanto, y si no queremos pensionar la dependencia, para no estar
descansando tantas decisiones en Harfuch, que era la única persona confiable que realmente tenía en este rubro, porque incluso hoy por hoy, y lo estamos viendo en este momento, y es algo que me parece que es también clave, por supuesto, comentarlo, pasa por la forma en que la presidenta anuncia en la mañanera del día de hoy, ¿no? El tema de Hertz Manero, cuando dice, pues yo le ofrecí la embajada, se retiró, la aceptó como tal, pero falta transparencia en la fiscalía. Falta transparencia en la fiscalía, falta coordinación entre las fiscalías. Y esto a mí me lleva también a otro punto, que Julio, la reforma en las fiscalías. Urge una reforma en las fiscalías porque la autonomía de quién son los fiscales. Dicen que del poder político, pero dependen ahora y son completamente sometidos por el poder militar y por el poder económico. Entonces, no están respondiendo a las necesidades del pueblo, están respondiendo a las necesidades de otros poderes fácticos. Por eso también tenemos que pensar en esa reforma a fondo, que no se trata de acotar la autonomía, se trata de vigilar a los que están ahí y crear grupos internos como asuntos internos con dientes que sancionen realmente las malas artes de muchos fiscales que se han dedicado a enriquecerse durante todo este tiempo, ¿no? Bien, Jesús, muchas gracias. Jacaranda, qué decir de estos temas, pero antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo ves las protestas de transportistas y de productores agrícolas bloqueando carreteras en un momento en el que parecía que era muy difícil la posibilidad de negociar? Se levantaron de la mesa en varias ocasiones, o bueno, un par de ellas, y decían, pues no podemos desactivar nuestros bloqueos a cambio de la posibilidad de llegar a algunos acuerdos. Lo cierto es que ya hay un principio de acuerdo, ya se han desbloqueado las carreteras, y bueno, ahí la pregunta, no sé, para más allá de lo técnico, que es el asunto del maíz y los agrícolas y todo ese rollo, ¿qué hacer como gobierno de izquierda, como gobierno con un sentido progresista ante manifestaciones sociales que pueden tener una base, los transportistas hablando de que no a la extorsión, a no tener tantas agresiones físicas en las carreteras? ¿Qué hacer en esa protesta social y las condiciones de un gobierno de izquierda al cual a veces pareciera que quieren ponerlo estas circunstancias contra la pared? Me parece muy importante tu pregunta, o sea, porque eso vincula, yo creo que a otro tipo de protestas, pero antes déjame solamente acotar algo respecto a lo que comentó Jesús y lo que se está platicando aquí, porque, a ver, si bien yo dije al inicio que desde luego esto habla de, o digamos que contrapone estos argumentos en torno a la debilidad, a la supuesta debilidad del poder de Claudia Sheinbaum, creo que es evidente, es un hecho, pero a mí me parece que como periodistas, no sé ustedes qué piensan, compañeros, pero dar por hecho que Ernestina Godoy va a ser quien va a sustituir de facto a Alejandro Gertz Manero, creo que nos pone en una situación muy difícil y muy compleja porque, a ver, no olvidemos que la Fiscalía General de la República, o sea, tendría que pasar, o sea, quien esté a cargo de la titularidad tendría que pasar por todo un proceso que garantice, de acuerdo al, creo que es el artículo 102, no sé si me equivoco, Julio, de la Constitución, que garantice la independencia y la autonomía de esa fiscalía frente al poder político, es decir, los gobiernos en turno. Creo que aquí, en este momento, el segundo piso del acuerdo de transformación, o la presidenta Claudia Sheinbaum concretamente, se va a jugar una ficha de congruencia y de legitimidad muy grande. ¿Por qué? Porque si bien, como decía Jesús hace un instante, o tú preguntabas, Julio, si Ernestina Godoy de alguna manera cierra esta pinza en cuanto a la dupla Omar García Harfuch, a mí me parece peligrosísimo decirlo de esta manera, porque entonces esto estaría hablando de la no independencia de la Fiscalía General de la República. O sea, esto no quiere decir que Ernestina Godoy no sea una mujer capaz, que cuando fue fiscal de la Ciudad de México
resolvió casos muy importantes de corrupción, entre ellos todo esto de lo del cártel inmobiliario, que empezó por una investigación periodística, entre muchas otras cosas, ¿no? No estoy poniendo en cuestionamiento su efectividad en términos digamos, personales o como funcionaria pública. Lo que sí me parece que podría ser muy delicado y muy grave, porque venimos de todo un proceso de selección del Poder Judicial que puso o que todavía tiene contra la pared digamos que al propio gobierno, por todo lo que se desató ahí, por todo lo que se dijo, que si la no independencia, que si no era la manera, etcétera, etcétera. Llegar a este momento en donde efectivamente era, por supuesto, urgente que Gertz Manera se retirara, aunque lo tuvo que hacer por las malas, creo que no podemos dar por hecho y haríamos muy mal como periodistas decir, pues qué bueno, ya se hizo porque fue en un día cuando, o sea, lo de Ernestina Godoy, que llegó ahí a esta área de la fiscalía para quedar como encargada de despacho, y luego, bueno, pues sí, se va a mandar la terna, se va a discutir, pero pues casi ya estamos dando por hecho que va a ser ella, y me parece que es un momento delicado, riesgoso, y que tendríamos que reflexionar, porque de eso dependerá de que efectivamente haya una autonomía y una efectividad de esa fiscalía, ¿no? No lo dudo, yo espero, deseo, como todos, que quien llegue, si es que va a ser Ernestina, aunque habría que esperar el proceso, ¿no? O sea, no lo demos como un hecho, porque creo que eso no ayuda, ¿no? Ni a la autonomía de la fiscalía, ni a todo lo que pudiera hacer con las fiscalías de los estados, porque es urgente, eso sí que es urgente, que verdaderamente todas las fiscalías, empezando por la General de la República, se vuelvan autónomas, independientes y efectivas. Bien, Jacaranda, gracias. Fernando Rivera. Después, si quieres, respondo el otro porque ya me tomé aquí mi tiempo. Déjalo monte. Fernando, sobre este tema de las marchas de los productores y de la necesidad de un gobierno de atender demandas sociales, a veces con precariedad presupuestal y a veces teniendo que echar mano de los ejercicios de fuerza que corresponden al poder de un Estado. ¿Qué hacer en esas cosas que a veces pueden crecer más allá de las visiones de los grupos dirigentes porque tienen un sedimento social, Fernando? Pues yo creo que la función, la misión, la obligación del gobierno, del Estado, es poner en eso toda su sensibilidad, toda su inteligencia y toda su capacidad de negociación para buscar una solución. He tratado, porque para quienes vivimos en las ciudades, pues es difícil tener contacto pues con los productores, con los campesinos, con las personas que están padeciendo esta situación o estos diversos problemas que están enfrentando. He tratado en los últimos viajes que he hecho de buscar, platicar con ellos, y mientras más conozco el tema, más me preocupa porque veo que no está nada sencillo resolver el tema, el asunto de los precios del maíz, de los apoyos que son insuficientes, del gobierno que ha decidido apoyar justo a los que menos tienen, pero los productores que producen maíz para el consumo general, pues se las están viendo muy duras porque les va mejor, pero a la vez pues tienen que invertir más. Estuve platicando ahora justamente en Culiacán, Sinaloa, con un señor, un campesino que estaba protestando con su bandera enfrente de la catedral, y me decía que a él producir una tonelada de maíz le costaba algo así como 5,600 pesos de inversión, y que se le estaban comprando en 5,100 pesos, y que el apoyo del gobierno era como de 150, una cosa así, y que bueno, pues que no salía ni siquiera tablas. Claro, y el señor además, pues yo con esta cosa, pues esta crítica que se hace desde las ciudades, pero que no, a veces no embona con la realidad, pues yo le decía, bueno, pero seguro es que debe estar sembrando maíz transgénico. Sí, se me lo vende Monsanto, porque me conviene más en términos de que es más grande el maíz y tiene más, no sé ahora exactamente la palabra, le convenía de alguna manera, aunque claro que el maíz transgénico no lo puedes volver a sembrar porque te sale un mutante ahí, ¿no? Entonces,
mientras más me platicaba el señor y rellenaba esos profundos huecos de ignorancia que tengo sobre el tema, más me daba cuenta de lo complejo que es, comparado con, por ejemplo, las marchas improvisadas sacadas de la manga que organiza la derecha cada 3 meses. Pues aquí veo que hay un gran desafío para el Estado y creo que también para quienes comunicamos y para la sociedad de tratar de ser empáticos y entender la broncota que están padeciendo nuestros campesinos y que son quienes finalmente, pues aunque uno vaya a comprar los productos con los que se alimenta al supermercado, pues finalmente a ese supermercado llegan justamente de este trabajo que creo que no valoramos como es debido y que vaya que creo que es una bronca enorme. Y ya perdón por tirar tanto choro, pero... No, licenciado, usted adelante. Grande. ¿Eh? Grande. Ya estoy como Horacio Franco, que también... Es que alguien tiene que ocupar esa posición. Ya, me apropié del espacio de Horacio. No te quejes, para que no lo extrañes. Órale. Y tú te tocó ser Ana Francis, Jesús. ¿Jesús qué? ¿Qué dices de Ana Francis? Le tocó a Jesús ser Ana Francis y a sí. Ana ser Horacio. La ecuanimidad. Y en cambio yo, como hilo de media. Como hilo de media. Jesús, protestas sociales, diálogo, restricciones presupuestales, ¿hasta dónde se puede estirar las partes sin que el nudo se vuelva tan difícil de resolver? Mira, a mí me parece que hay un problema real en el caso del campo, en el caso de los transportistas. Existe la extorsión en contra de los transportistas, la padecen todos los días. Existe un problema en nuestro campo, se tiene que fortalecer al campo mexicano, se está atendiendo, es cierto, pero son sectores que requieren también cierta celeridad en la respuesta como tal. Entonces me parece que se tiene que dar una solución a ellos, se les tiene que acercar, se les tiene que abrazar. Difiero cuando Ricardo Monreal aparece y dice el término de atender, porque Ricardo Monreal hace con una finalidad muy clara, ¿no?, que es denostar o desestimar lo que hace Rosicela Rodríguez desde Gobernación. Yo creo que se les está atendiendo y se está avanzando en algunos puntos, y eso es importante. No se puede descuidar al campo mexicano, no se puede descuidar al campesino, no se puede descuidar al transportista, no se puede descuidar a los sectores vulnerables, porque incluso son la base realmente del éxito de la Cuarta Transformación, no son la base en realidad de lo que significa en muchos sentidos esa frase que algunos la quisieron minimizar, pero que tiene una profundidad bárbara de por el bien de todos primero los pobres, y que no se puede quedar solamente ahí, se tiene que seguir profundizando como se consiguió y se alcanzó incluso la meta de sacar 13 millones de personas de la pobreza. Entonces los problemas existen y se les debe de dar esa atención. Lamentablemente siempre habrá quien se cuelgue de esos problemas, siempre habrá quien quiera sacar ventaja, raja de esos problemas, ya sea mediática como parte de la oposición. Me sorprende de repente escuchar a personajes como Alito Moreno, o Ricardo Anaya, o Jorge Romero, quienes de repente ya son pro campo y de repente ya están a favor del campesino y de repente ya están a favor completamente de la política industrial que fortalezca el campo mexicano, cuando fueron sus respectivos gobiernos y ellos mismos e incluso sus principales líderes o referentes quienes despojaron al campo mexicano de toda dignidad y toda posibilidad de competir con otras naciones. Entonces siempre habrá ese tipo de personajes que tratan de sacar raja, habrá los acaparadores hoy por hoy, y lo digo, voy a retirar de la ecuación de este comentario los atentados en donde lamentablemente han muerto personas inocentes vinculadas con la familia de Barón o integrantes de la familia de Barón, pero en el caso concreto del agua, en el caso concreto de la relación con los campesinos, los de Barón han sido unos acaparadores, los de Barón han sido unos abusivos en contra del pequeño productor. Lo mismo pasa con políticos que están metidos hasta las cachas, como Diego Fernández en Querétaro, o como Vicente Fox en Guanajuato, o como el propio Marco Cortés, se me va su nombre, Marco Cortés en el caso concreto de Michoacán, sin dejar de lado, por supuesto, la forma como operan otros caciques también, que se disfrazan de repente de izquierda y son de derecha en estados como Guerrero, por ejemplo. Entonces, me parece que estamos ante un escenario en donde no se debe de minimizar jamás el problema, se le debe de atender para no caer a este punto que señalas de estar estirando la liga hasta el punto en donde ya no pueda más, sino que se les tiene que dar una solución de fondo, y más en este momento, que no olvidemos algo: si México quiere enfrentarse geopolíticamente
a un problema como es Estados Unidos, si México quiere seguir caminando como lo está haciendo hasta ahora en muchos aspectos, si quiere seguir peleando y recuperando soberanía como se ha estado luchando a brazo partido para ello, necesitas tener una política industrial sólida y para ello necesitas un campo sólido y necesitas un campo competitivo, necesitas un campo que pueda cumplir precisamente con las diferentes demandas y esto solamente va a suceder con el apoyo del gobierno, esto solamente va a suceder con el acompañamiento del Estado y se tiene que poner orden en el aspecto del agua. Eso me parece urgente por donde se le quiera ver. Y tiene que combatirse en realidad el acaparamiento de la misma, se tiene que combatir a estos distritos de riego, se tiene que combatir esta visión de que el agua es una cuestión comercial o mercantil y se tiene que repartir de una manera mucho más, pero mucho más humanitaria, centrarla en un concepto que para mí es básico, que es el agua como un derecho humano que aparece en esta reforma y tener mucho cuidado con la intromisión ya personajes como por ejemplo Monreal o la familia Monreal, que tiene ranchos hasta la saciedad en Zacatecas y todos tienen grandes concesiones de agua, ¿no? Y que por supuesto no les conviene en ciertos puntos de esta reforma y van a tratar de echarla para atrás o por lo menos van a maquinar la forma de que no sea tan fuerte en su contra. Y escuchar al campesinado, creo que Fer acaba de decir algo que es fundamental y me parece indispensable, escuchar al campesinado. Hoy la presidenta decía, nosotros damos el apoyo directo a los productores, no a las organizaciones campesinas, y eso es clave, escuchar al campesinado, escuchar al transportista, escuchar al mexicano y mexicana de a pie, que es una de las características fundamentales para incluso evadir en muchos sentidos o simplemente nulificar a una ultraderecha que esté esperando cualquier posibilidad para colgarse de ella y crear diversas circunstancias, ¿no? Claro. Bien, Jesús, gracias. Llegamos a la gustada sección del postre, así es que Jacaranda Correa, postrecito, por favor. Bueno, mi postre va a ser para apuntalar lo que no pude decir hace rato y más bien para cerrar lo que dicen aquí los compañeros, pues que no hay que tenerle miedo a esos movimientos sociales. Creo que no hay que olvidar que la izquierda que hoy es poder o que está en el poder viene de parte de esas luchas ambientalistas, de agricultores, de transportistas, o sea, digamos que esa lucha se ganó en las calles y no hay que tenerle miedo porque creo que justamente estamos en un momento muy complejo, como decía Fer hace un instante, en el que pues estamos viendo que la inseguridad, la violencia en nuestro país se ha acrecentado y pues cómo no generar empatía con los transportistas, ¿no? Que sufren cada día asaltos, secuestros, en fin, una serie de violencias, cómo no ser empática con movimientos como los feministas, a veces pues con esta lucha directa, ¿no? Bueno, ahorita no quiero entrar un poco en esa discusión, pero digo, ¿cómo no ser afín a un movimiento feminista en el que finalmente está diciendo, pues nos están matando, seguimos sin tener resueltos un montón de carpetas por diversos feminicidios? ¿Cómo no ser empáticos con los agricultores, como decía tanto Fer como Jesús, ¿no? Cuando sabemos que hay un montón de intermediarios que están acaparando y especulando con los precios. Cómo no ser empáticas con las luchas medioambientales, con gente que está defendiendo sus tierras contra el extractivismo minero, contra todos esos poderes, el mismo crimen organizado, ¿no? Que los están expulsando de sus tierras. Entonces, creo que no debemos de perder de vista que los cambios y las transformaciones se hacen también muchas veces desde las calles y que esos movimientos también pertenecen a una izquierda no necesariamente electoral y la única manera de cerrar el paso a estas derechas o a esta oposición oportunista, como decía Jesús Escobar, que se quieren apropiar de esto, pues es escuchando, siendo empáticos y no denostando y no decir que están necesariamente infiltrados por la derecha y estas cosas, porque eso no ayuda en nada. Con eso terminaré mi comentario. Bien, Jacaranda, muchas gracias. Postrecito, por favor, Fernando Rivera. Postrecito, bueno, dos opciones para mañana sábado para pasársela bien para los amantes de la música. Mis cuates de Voz en Punto, que es uno de los grupos vocales de México pues más
chidos y más propositivos, van a presentar ahora una serie de boleros y algo más ahí en el Foro del Tejedor, ahí en la Colonia Roma, mañana a las 8:30 de la noche. Yo espero que se echen unos de Consuelito Velázquez y de María Grieber, que son espectaculares, aparte de los boleros ya, de los Panchos, los Pinches, los Dandis y demás, los Tres Reyes, los Tres Diamantes y demás grupos de boleros. Y bueno, mañana también es la última función de Mentirijillas, el musical, ahí en El Vicio, con mi querida Ceci Sotres, Nora Huerta, Fernanda Tapia, y bueno, pues ha estado muy divertida, ha sido una cosa muy loca en la que no sé cómo me metí, pero ahí estoy y mañana terminamos, así que bueno, pues será un gusto verlos por allá y pues un gusto también compartir esta mesa con queridos amigos como Jacaranda y como con Jesús, la verdad es que ha estado muy divertido. Gracias. Gracias, Julio. Jesús Escobar, por favor, postrecito para cerrar. Pues fíjate, voy a hacerle promoción, nunca lo hago, pero me parece que en esta ocasión vale mucho la pena, a esta jornada por Palestina que se va a cabo en el Teatro Bar El Vicio, donde se presenta exitosamente mi querido Fer, 30 de noviembre, desde las 12 del día hasta las 10 de la noche, en donde va a haber teatro, performance, charlas, comida de la familia, por supuesto, exposiciones, instalaciones, obras de diversos artistas, en fin, va a estar muy, pero muy interesado, va a estar también una mesa de los periodistas, la delegación mexicana de la flotilla, Global Sumud va a estar presente, joyería con causa, en fin, no me parece que es algo muy importante, ¿no? Que se lleve a cabo esta jornada por Palestina, que sigamos hablando de Palestina, porque sigue existiendo las acciones en su contra, y me parece que es maravilloso que la gente acuda a este tipo de eventos, a conocer más sobre el tema, a informarse más sobre el mismo y a respaldar este tipo de causas que provienen de gente decente, de gente comprometida, de gente que está metida de lleno en que las cosas sean mejores en este planeta, porque sin duda alguna, queridos, el tema de Palestina es un quiebre moral en muchos sentidos, y qué bueno que haya gente que éticamente salga a dar la cara y lo ponga nuevamente sobre la mesa, ¿no? Oye, va a estar, por cierto, también ahí Daniel Jiménez Cacho, Amanda Schmelz, desde la 1 de la tarde más o menos van a empezar una serie de eventos, desde poesía, música, palabra, vale la pena acercarse, Jesús, muy bien. Sí, ayer platicamos con 2 de las organizadoras y realmente muy interesante. Qué bueno. Pues gracias, Fernando, Jesús, Jacaranda, por esta mesa que empezó hablando de deportes, de arte, de cultura y de política, pues que íbamos a hacerlo. Gracias por todo. Hasta pronto. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós.